Buenas tardes, mi nombre es Solange Sánchez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Psicología Social. Vamos a tratar sobre la fase 3, teorías y conceptos en acción, dando respuesta al interrogante que de las teorías que trabajamos en las lecturas podemos identificar en los hechos compartidos en cuanto a la problemática con la población migrante del vecino país Venezuela. Damos apertura, empezando con el compañero Diego Ortiz. Listo, compañera, muchas gracias. Buenas tardes para todos, estimada tutora y compañeros. Pues a continuación voy a compartir la experiencia que tuve pues no que tuve, pero pues que está relacionada con migrantes venezolanos en Colombia. En mi caso, pues obviamente no he vivido una en carne propia, por así decirlo, pero por medio de la investigación y de los casos más relevantes aporto la siguiente situación de discriminación y agresión. Bueno, lamentablemente hay varios casos de discriminación de migrantes venezolanos en Colombia. Uno de los casos más conocidos ocurrió en octubre del 2020, cuando un grupo de migrantes venezolanos se encontraban durmiendo pues en una plaza en la ciudad de Medellín, fueron atacados por un grupo de hombres armados con palos y cuchillos. Según obviamente los testimonios de los migrantes, los agresores le gritaban insultos racistas y pues les acusaba de haber venido a robar y quitarles el trabajo a los colombianos. Como resultado, pues el ataque dejó varios migrantes heridos y uno de ellos perdió pues un ojo. Este caso de discriminación, pues obviamente fue condenado por las autoridades locales y nacionales, así como por varias organizaciones defensoras de derechos humanos. También, sin embargo, este es solo uno de, pues obviamente, muchos casos de discriminación que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia o en cualquier otra parte del país, de otros países. Desde el acceso limitado a servicios básicos hasta la explotación laboral y la violencia. Es importante que se tomen, pues obviamente, medidas para combatir la discriminación y promover una comprensión más empática y justa de los migrantes y sus experiencias. Esto incluye, obviamente, la sensibilización y pues la educación pública sobre la migración y los derechos humanos, así como los fortalecimientos de las políticas y los programas que protejan y promuevan los derechos humanos en los migrantes de Colombia. Bueno, voy a dar un análisis general sobre los relatos de mis compañeros. En los relatos compartidos sobre migrantes venezolanos en Colombia se pueden identificar varios elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, tales como, por ejemplo, los estereotipos. Los relatos a menudo se refieren a los migrantes venezolanos como venecos o venezolanos vagos y delincuentes, lo que sugiere la presencia de estereotipos negativos hacia ellos. En los prejuicios podemos ver algunos relatos que implican prejuicios hacia los migrantes venezolanos, sugiriendo que son responsables de la delincuencia y pues la falta de trabajo en Colombia. La percepción selectiva. Esto incluye pues que algunos relatos pueden reflejar una percepción selectiva de los migrantes venezolanos, enfatizando solo los aspectos negativos y dejando de lado su historia de vida y pues sus contribuciones a la sociedad. Uno de los más importantes y los que más se ven afectados es la discriminación. Algunos relatos pueden reflejar actitudes discriminatorias a los migrantes venezolanos, sugiriendo que no merecen pues los mismos derechos y oportunidades que los ciudadanos colombianos. Eh, También se afecta a la identidad social, como algunos relatos que pues obviamente se pueden reflejar la importancia de la identidad social en la percepción de los migrantes venezolanos, sugiriendo que se les ve como una amenaza para la identidad nacional o regional. En general, pues los relatos compartidos sobre migrantes venezolanos en Colombia reflejan la presencia de estereotipos, prejuicios, percepción selectiva, discriminación y la importancia de la entidad social en la percepción de los migrantes. Estos elementos están presentes en muchos contextos de migración y destacan obviamente la necesidad de promover una comprensión más empática y justa de los migrantes y sus respectivas experiencias. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la compañera Eva Hoyos. Muy buenas tardes, tutor y compañero. Pues el día de hoy voy a hacer un breve resumen sobre el caso vivido sobre los migrantes venezolanos. Pues resaltar también que para nadie es un secreto la crisis que presenta el vecino país Venezuela. Pues gracias a la situación presentada en la actualidad, contamos con un gran número de migrantes en nuestro país. Resaltar que muchos con buenas acciones y de buen corazón, cumpliendo, digamos, una buena habilidad, ya sea laborando, como otro, pues lastimosamente presentando casos como de hurto, entre otros.
El caso presentado por mí fue más que todo el abuso de confianza. Una familia en la ciudad de Santa Marta, de cual brindó ayuda a una familia. Pasado tiempo después, al abuso de esa confianza, dichos migrantes, después de un tiempo haber convivido con la familia que le brindó ayuda, vivienda, casa, ropa, pues lastimosamente causaron un robo grande a la casa que le habían prestado pues ayuda. Un enfoque que voy a hacer en general de las lecturas, estereotipos y prejuicios y discriminación como tal. Forma complementaria al saber qué son los estereotipos, logrando diferenciarlos de otros conceptos similares, lo que suelen confundir, llegando a ver que cada día y cada uno es más difícil encontrar un manual de la psicología social que se dedique solamente a hablar de los estereotipos. En la actualidad, esto se debe a que están relacionados con tantos procesos, llegando a resultar complejos, aislados, sin asolaparse con el resultado de los capítulos del actual manual. Encontrando que en el mismo bloque se habla de prejuicios y discriminación, la forma más habitual es entre los estereotipos. Podemos resaltar que la orientación cognitiva dominada en la actualidad son los estudios de estereotipos. Existen desde la perspectiva individualista, por lo que la idea debe existir un consenso entre varias personas. Dando como argumento principal que las personas desarrollan creencias sobre las características de los grupos que dan importancia a la relación y su comportamiento, el estudio de estereotipos son parte de la naturaleza y la forma que lo funcionan. Los estereotipos son simplemente la misma y que se presentan para darse a conocer como factores motivadores del aprendizaje. Adicional a eso, también podemos considerar que los estereotipos son compartidos por los miembros de una misma cultura, es decir, mente en la sociedad, y hay una serie de variables que influyen en la creación de mantenimiento. Muchas gracias. Damos paso a la compañera Jessica García. Buenas noches para todos, cordial saludo. El caso que les vengo a presentar fue una experiencia propia, ya por el tema de mi carrera. Entonces, el caso que se va a exponer es el siguiente. El año pasado, en el municipio de Mapiripán, Meta, llegó una señora llamada Tamara Rodríguez, de nacionalidad venezolana, en la cual se encontraba de manera ilegal en el país, ya que la situación que se viene presentando en su país de origen, por lo cual se presenta una situación de discriminación con un vecino de él, de la señora, la que manifestaba que todos los venezolanos eran ladrones arrimados, por lo cual no gustaba de extranjeros venezolanos, ya que le generaba un mal ambiente en el sector donde convivían. Debido a esta situación, no tomaba represalias contra ella, sino contra sus hijos. Entonces, en este caso podemos observar que el vecino de la señora Tamara solamente tomaba represalias contra los hijos de ella, porque pues manifestaba que los venezolanos solamente venían a Colombia a traer malas cosas, a hacer cosas malas, y que pues que los venezolanos solo traían inconvenientes en el lugar donde ellos vivían. Entonces, en los elementos de las teorías podemos identificar actitudes, estereotipos, percepción de las personas. ¿Qué se puede tomar de este caso? La discriminación hacia a la señora Tamara y hacia en general, que podemos decir que son personas venezolanas en Colombia que por su origen son discriminadas, en donde puedo manifestar que es un problema grave, ya que ha afectado a muchas personas. La discriminación hacia las personas venezolanas por sus actitudes a menudo se basa en estereotipos y perjuicios negativos hacia los migrantes venezolanos, como la creencia de que son delincuentes o que están tomando trabajos y recursos de los ciudadanos colombianos. Esos perjuicios son infundados y no tienen en cuenta las razones reales detrás de la migración, como la crisis económica y política por la que ellos mismos vinieron acá a Colombia. También es importante ver que esta discriminación en este país, en diferentes países, es un problema grave y preocupante, ya que se ha venido evidenciando en diferentes partes del país. La discriminación puede manifestarse de diversas maneras: en el rechazo de la búsqueda de trabajo, vivienda y violencia física, y es donde se puede ver el tema de la discriminación. Y otro aporte importante para dar es que
Hay que recordar que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y merecen ser tratados con respeto, dignidad, independientemente de su nacionalidad, raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica, y que la discriminación solo genera más división y tensiones en la sociedad y no soluciona los problemas que enfrentan los países y las personas afectadas por la migración. Muchas gracias. Continuamos con la compañera Maudi Gutiérrez. Hola, buenas tardes, compañeros y tutora. Bueno, al contrario de mis compañeros, yo he tenido que vivir en carne propia y en esta situación o las consecuencias de la migración venezolana, ya que vivo en el departamento de Arauca, más exactamente en Saravena. Los migrantes llegaron a nuestro departamento en masa y como todo colombiano, los ciudadanos intentaron en el comienzo como ayudar, ser solidarios, ser empáticos, siendo conscientes de la situación por la que ellos estaban pasando en su país. Pero ocurrieron muchas situaciones difíciles, situaciones donde a muchos venezolanos se les dio la confianza, se les proveyó de trabajo, vivienda, todos llegaban con la misma actitud de víctimas, desamparo, falta de techo, comida, y esto pues generaba compasión en todos los habitantes de los municipios del departamento. Pero en el departamento de Arauca hubo muertes, hubo robos, creció la inseguridad, el desempleo, la falta de cupos en los colegios para los niños colombianos porque se priorizaban los niños venezolanos. Las ayudas eran priorizadas o focalizadas hacia los venezolanos y pues eso generó molestias en los colombianos al pasar los años y el tiempo, ya que la mayoría, no todos, en mi caso propio, a la casa de mi madre, la casa de mi madre es una casa cerca al terminal de Tame, Arauca, y pues mi mamá, siendo una mujer solidaria, les dio posada a muchos venezolanos que iban de paso. Más específicamente, dos señores venezolanos que llegaron a la casa de mi madre. Uno, pues desgraciadamente sufrimos una situación bastante complicada con el señor, que no se supo en el momento, sino después, cuando el señor desapareció definitivamente, que fue el abuso a una familiar cercana. El otro, que aún vive aquí en Colombia, en Tame, y trata a mi mamá como una madre, nos hace ver pues que no todos son malos, que hay personas que vienen de verdad con la intención de superarse, de salir adelante, de cambiar esa situación que tienen en Venezuela. Pero hay otros que realmente vienen a dañar, a causar, a llevarse lo poco que tenemos los colombianos. Lo digo por experiencia propia. También un hermano le dio trabajo a un joven venezolano durante un año y ya con toda la confianza le dejaba las llaves de la casa, de todo, y literalmente le robó el trabajo de más de 20 años, lo dejó en tablas, no le dejó nada. Entonces, de pronto la perspectiva de los colombianos hacia los venezolanos no es tanto como que los colombianos le tienen rabia a los venezolanos porque sí. De pronto la mayoría de ellos hicieron las cosas mal y la población colombiana empezó a juzgarlos a todos por los actos de algunos pocos, porque como repito, no todos
los venezolanos vinieron con la intención de dañar, sino vienen también con la intención de progresar, de mejorar su calidad de vida, de llevar bienestar a sus hogares, de cumplir las necesidades básicas para sus familias. Entonces, yo podría decirles que la situación de la migración en Colombia es un tema muy delicado y muy complejo, porque yo considero desde mi punto de vista que si fuimos víctimas de robo, pues tenemos la prevención y el mal testimonio de ellos. Y si fuimos víctimas de algo bueno, pues les vamos a decir, no, no todos son malos. Pero sí debemos crear como la conciencia de que no todos son malos. Entonces, realmente Arauca sí ha sido bastante golpeada por la migración de los venezolanos. Feliz tarde. Gracias. Gracias, compañera Maudi. Realizando mi intervención en cuanto al caso, siendo una breve síntesis, bueno, también ocurrió con mi mamá. Resulta que en la vereda donde vivimos llegó unos venezolanos a los cuales se le arrendó la vivienda. Mi mamá les brindó la amistad, les ayudaba porque pues ellos llegan sin nada, les ayudaba y ellos aprovechándose de eso, cuando mi mamá salía de su casa la robaban, empezaron a formar bochinches, pues se les dijo por favor colaboren y no, simplemente empezaron pues a tratarla mal. A raíz de muchos problemas que se presentó cerca a la vereda, pues surgieron varios inconvenientes con ellos y pues en general pues los corrieron de ese sector. La presencia de la población venezolana en nuestro país ha traído consigo una serie de cambios sociales y culturales que impactan sobre todo en nuestra vida cotidiana en cuanto a las diferentes problemáticas que se han creado. Dando ejemplos es, como lo comentaba la compañera Maudi, el trabajo, llegaron y pues trabajaban por menos dinero, pues en el cual le quitaban la oportunidad a un colombiano, porque pues trabajaban por menos dinero y pues a aquellos que los empleaban les servía. También pues actuaban, realizaban acciones malas en los cuales pues la mayoría de colombianos los empezaron a rechazar. Como había otros colombianos pues que tenían la posición empática y comprendían la situación de crisis que ellos viven, bueno, que vivieron en el momento. Entonces eran más empáticos y pues les colaboraban. En general, pues no todo colombiano vino a hacer maldades, se puede decir. En cuanto a las relaciones sociales, ponen en discusión los estereotipos que sobre la población venezolana se viene construyendo en el espacio público, un aspecto subjetivo que tan agradable o no resulta a la población venezolana. Igualmente pasa con la percepción acerca de las actividades delictivas que son atribuidas a la población venezolana. Así se busca, pues es como un ejemplo de un chivo expiatorio. Construyendo narrativas xenófobas, que incluso han generado acciones violentas contra alguno de ellos. Mucha población venezolana, pues como indicaba, no vino a generar problemas ni nada, sino a trabajar, pero al igual por unos, pagaban todos. En definitiva, los estereotipos son un elemento prácticamente inevitable en algunas relaciones sociales, aunque eso no quiere decir que deben tener tanta fuerza como para determinar completamente cómo tratamos con el resto de personas, ni por supuesto cómo para llevarlos a odiar individuos por generalizaciones basadas en los colectivos a los que pertenecen. Sería mi intervención y bueno, también aportar que todos pues tenemos igual de derechos por lo que somos humanos. Entonces pues
Sí hay que pues, Algo, sí señora. algo que se me olvidó mencionar respecto a la cultura. Usted dice que nos trajo cambios en la cultura. Y sí, es verdad, porque los venezolanos fueron los que trajeron la cultura de las barberías a Colombia, porque por lo menos en Arauca no existían las barberías. Los venezolanos trajeron las barberías a Colombia. Las venezolanas trajeron la cultura de las cejas pigmentadas. Entonces, en cuanto a cultura, nos han aportado algo bonito también. Las personas que vienen de verdad a hacer el bien y a superarse nos han aportado cosas interesantes a la cultura colombiana. Entonces, vuelvo y lo repito, no todos son malos. Gracias. Exacto. Esa sería la intervención pues, del grupo como tal en cuanto a la problemática con los colombianos que venimos presentando dentro de nuestro país. Muchísimas gracias.